Bueno, señores, ahora vamos a conversar con el señor embajador de República Dominicana en el Reino Unido, el embajador Elnio Durán, y vamos a aprovechar para compartir con él cuál ha sido la experiencia que ha observado en el Reino Unido en el manejo de esta pandemia de COVID-19. Buenos días, señor embajador, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Buenos días, Julio. Placer inmenso estar con ustedes. Tuve una experiencia, y la primera experiencia que tuve, bueno, yo vine a principios de marzo, y la primera experiencia fue estar 15 días en un hotel trancado, en cuarentena, inmediatamente llegué. O sea, ¿de marzo de este año? Sí, de este año. Yo tomé posesión, me salió mi decreto en diciembre, pero en los trámites de documentación, pasaporte y visado y todo eso se lleva un tiempo, entonces, además de esperando el placer también, pues tomamos posesión ahora en marzo de este año fue que comenzamos a nuestras funciones acá. Señor embajador, ¿cuál es la situación en el Reino Unido en estos momentos, particularmente en Londres? ¿Ya no hay constreñimiento, hay circulación abierta? ¿Cuál es la situación? Hay una apertura que yo le digo, yo le llamo parcial. Por ejemplo, en Londres en estos momentos tenemos 38 millones de personas vacunadas ya. Hay 23 millones que tienen la segunda dosis. Y a diario se muestrean casi 1 millón de personas, se le hacen pruebas de PCR para detectar el virus. Entonces, en este momento lo que hay una apertura parcial, donde se permiten que 30 personas se reúnan en el exterior, no fuera, 6 personas dentro de los interiores y siempre con las medidas protocolares del lugar. Es obligatorio las medidas protocolares de mascarilla y cuidado. Esa es la situación real aquí en estos momentos. Señor embajador, y con relación a los vuelos, por ejemplo, ¿ya se permiten los vuelos hacia República Dominicana y que dominicanos o residentes en el país vayan a Reino Unido? No, el gobierno británico hizo una lista, que le llamamos la lista, donde están los países en la lista ámbar, en la lista verde y en la lista roja. Nosotros estamos en la lista ámbar que tiene ciertos requerimientos. El gobierno británico aconseja no viajar a los países en la lista ámbar a menos que no sea una necesidad de trabajo o muy personal, pero que no vaya como turista. Esta lista lo que incluye que si usted, por ejemplo, el caso mío, que quisiera ir a Santo Domingo mañana, tendría que hacerme prueba antes de salir, prueba antes de salir de Dominicana, prueba los 2 días después que esté acá y durar 10 días, en el caso mío, en casa, o 10 días podría ser en un hotel. Entonces, aconsejan a no viajar a los países en la lista ámbar para placer, para turismo, sino que fuera cosa de necesidad. Señor embajador, tengo información de que el gobierno británico está evaluando la posibilidad de, entre junio y julio, hacer una especie de apertura casi global. Se cerraron muy estrictamente, pero anunciaron una especie de apertura casi global. Y si hay alguna información de que cuando se haga esa apertura se podrán restablecer los vuelos Punta Cana, Londres. Mira, nosotros aspiramos como país a ser un país educado. Yo creo que el éxito tal vez, y eso que el Reino Unido tiene una variante diferente que la británica, pero con mucho temor a la variante de la India. Yo creo que la eficiencia del Reino Unido ha sido la educación. Sí, aquí lo que hay un programa, Eury, está una apertura, digamos, intermedia. Luego, a partir de junio, el 21, se va a abrir el país completo. Ahora bien, eso depende de la respuesta de esta semiapertura. Si esta semiapertura crea problemas mayores, pues tú puedes estar seguro que el gobierno del Reino Unido va a tomar decisiones contrarias a lo que podría ser la apertura. Está en calendario una apertura a partir del 21 de junio. Sin embargo, depende mucho lo que pase después de esta semiapertura. Los vuelos estamos, como embajadores, ya estamos en contacto con las mayorías de líneas viajeras. El caso de British Air, que la estamos esperando, que iba a comenzar ahora en junio, y sin embargo todavía, como estamos en lista ámbar, va a comenzar, pero con vuelos con pocos pasajeros, ¿no? Porque el consejo que nos dan acá es que no viajemos a países en la lista ámbar mientras tanto. Entonces sí, va a haber una apertura en junio que dependerá, Eury y todo el equipo, de lo que pase en esta apertura mediana, lo que estamos viviendo ahora, que estamos saliendo, podemos estar 30 personas reunidos afuera, podemos ir a tomar un café, podemos ir a tomar un refresco, un helado,
que eso no, cuando yo vine aquí en marzo no se podía hacer, no se podía hacer, ahora ya se está permitiendo. Varias cosas breves. Primero, yo quisiera saber cómo están las estadísticas del virus en Inglaterra o en Londres, o sea, la cantidad de casos diarios, para ver una comparación de cómo ellos están manejando la crisis frente a nosotros. Segundo, en la lista ámbar, ¿de qué depende? De los informes que manda la Embajada Británica en República Dominicana para ellos meternos en esa categoría. ¿Cuáles son los criterios para ponernos ahí en esa categoría? Y tercero, ¿cuáles cosas se están haciendo en Londres que usted como representante de República Dominicana en manejo de crisis, distanciamiento, higiene, mascarilla, horario, que usted le dijera al gobierno, vacunación, que deberíamos implementar en República Dominicana? José, gracias por tu pregunta, que es muy amplia. Primero tomaremos los datos. Aquí se está tomando muestra PCR alrededor de 1 millón de muestras diarias. Primero. 1 millón diario. Sí, 940.000 hasta, tenemos la información de hasta el día 25, 940.000 ese día y promedio 950 a 1 millón de muestras diarias, con una tasa de infección de 2.300 a 3.000 infecciones de ese 940.000. Entonces esos datos son analizados. Ese es el número que tenemos actualmente. Con respecto a que, bueno, para tú estar en una lista, toman lo siguiente. Primero, tu capacidad de vacunación, qué por ciento de la población tú tienes vacunada, primero. Segundo, tu tasa de infección diaria, y eso no se lo damos a la embajada, ellos lo rastrean mundialmente y tienen informaciones precisas de todo el mundo. Y tercero, qué variante del virus tú tienes allá. Es decir, si tú tienes la variante india, la variante británica, es un país que lo pone en sala de espera. Primero, la cantidad de vacunado, de inmunidad. De vacunación de tu país primero. Segundo, la tasa de positividad. Positividad y la variante que tú tienes. Y el tipo de variante que está circulando. Jonathan. Tengo otra pregunta. Perdón, yo le pregunté, ¿qué cosa de allá positiva en Londres usted le recomendaría a las autoridades de aquí que hagan que no están haciendo? Y los métodos de vacunación, ¿cómo usted ve que se vacuna allá? ¿Qué estrategias creativas están utilizando para que todo el mundo se vacune? La más fácil es cómo se vacuna. No, aquí te llega vía correo, usted le toca ahorita y tiene que presentarse a esa central. Tiene que ir. Sí. Si usted le mandan por correo, tiene su turno, llegó a las 3 de la tarde el jueves, por ejemplo. Usted tiene que estar el jueves a vacunarse. Oigan eso, o si no. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, hay multa porque tú te llegó y pierdes la vacunación. Bueno, tienes consecuencias, no digamos legales, pero sí tiene consecuencias. La pregunta que tú me haces, yo la voy a contestar con educación. Vamos a ver. Aquí había lo que llaman lockdown. Aquí no había toque de queda. No se podía andar en la calle. Claro está, con su mascarilla, con su gel en la mano y con distancia. Había lockdown. Estaban abiertos los supermercados y la farmacia. Y los restaurantes, tú pedías comida para llevarte, no podías entrar a un restaurante. Entonces, estaba en un lockdown, pero no toque de queda. ¿Qué tiene que ver con esto? La educación. Yo creo que la educación es la base para que nosotros podamos cambiar. Nunca ha habido toque de queda. Nos jodimos aquí entonces. No, aquí no hay toque de queda. Aquí no hay toque. Aquí nunca ha habido toque de queda. Había un lockdown, que son lugares cerrados. Tú no puedes entrar. Bueno, nosotros nos jodimos entonces. Elnio Durán, embajador dominicano en el Reino Unido. Embajador, ¿cómo usted encontró la embajada cuando llegó? Porque en tiempos pasados teníamos problemas con la situación de la administración de las embajadas, el personal y demás. ¿Y cuál es la prioridad de su agenda de trabajo allá en Reino Unido en este momento? Bueno, cuando llegué a la embajada, por razones de las leyes británicas, estaba semicerrada. Solamente estaba el área consular abierta porque había que recibir a los dominicanos que tuvieran algún problema y un oficial diplomático de la embajada porque no se permitía que hubiera más de 2 personas en una oficina, primero. Eso fue cuando llegué. En términos de proyecto, en términos personal, todavía estamos en los que llaman los ajustes de personales. Acuérdense que yo vine, repito, 3 meses y es mi primera vez como diplomático. Entonces, estoy analizando, viendo el equipo, que para mí es muy bueno, de hecho. Bueno, lo que yo pretendo hacer, hay claramente unos mandatos que son legítimos. Primero, aumentar las exportaciones dominicanas para el país que tú estés, en el Reino Unido. Segundo, aumentar las inversiones extranjeras en el país.
Tercero, proteger al dominicano, la diáspora, donde quiera que esté, bajo cualquier circunstancia. Y yo le añadiría, y a esto voy a otro punto, la educación. Yo le agrego a ese paquete que el país debe buscar educación donde quiera que esté en el mundo. Nosotros precisamente el lunes ayudamos a firmar un acuerdo con el MESID, donde vamos a traer 10 estudiantes dominicanos cada año para hacer estudios superiores de maestría y doctorado. Ese acuerdo que hicimos junto con el embajador británico allá en el país y el MESID con la autoridad de Oxford, para la Universidad de Oxford. Y es interesante esto, y me voy a un poquito ampliar, porque estas maestrías tienen que ser ganadas por obligación. Usted aplica ya en el país y usted puede calificar en el país o el MESID. Ahora bien, cuando llega a Oxford, Oxford es el que selecciona lo que van a entrar. No importa de dónde venga, Oxford define quiénes van a entrar. Aunque está en la mano de Oxford. Para eso le enviamos, tomamos como 133 áreas de la educación mundial para que el país elija las áreas más vulnerables y en las que quiera crecer. Pero esa es la idea, apoyar la educación. Y repito, y ustedes, la mayoría, han ido a países desarrollados y países educados. Yo creo que el manejo del COVID en Latinoamérica y en Europa y en el mundo depende mucho de la educación de nuestros ciudadanos. Es lo que entiendo. Bueno, señor embajador, aunque usted tiene poco tiempo en Londres y en el Reino Unido, le pregunto qué cosas tiene información de que han variado después de la salida del Reino Unido de Europa. Bueno, el Brexit, Julio, acuérdate que yo, ya conocía al Reino Unido y Europa hacía tiempo porque veníamos para razones de negocio muy personales, ¿no? Y eso. Vamos a hablar del Brexit como tal. El Brexit, lo que ha causado en este momento, lo que algunos ven como una dificultad, yo lo veo como un desafío. Y ya comenzamos a ver dificultades. Por ejemplo, el puro dominicano, uno de las mejores marcas, el programa no se habla de marca, pero tengo que decir, uno de los mejores puros dominicanos, tiene sus almacenes, uno en Alemania y otro en Suiza. De esos almacenes lo enviaban acá. Ya no pueden enviarlo de esos almacenes acá porque el Reino Unido te exige, ya se considera como una importación, una exportación de Suiza o de Alemania hacia el Reino Unido. Y te exige que tú debes, si tú exportas 100 cajas de lo que sea, tú debes producir 70 cajas en tu territorio. Entonces ya comenzamos nosotros y tenemos que revisar, pero ya fuimos a Santo Domingo, nos reunimos con una de las empresas más importantes de la industria del tabaco, y yo no hablo de nombre porque sé que los programas son muy delicados. Sí. Ya nos reunimos y estamos tratando de que traer ese puro vía Manzanillo al puerto de Portsmouth aquí en Inglaterra, haciendo logística. Son de las cosas que podrían modificarse. No le tengo mucho temor a lo que sería la trazabilidad, la inocuidad, porque estamos preparados para eso y podemos estar en cualquier mercado. Los retos vendrán y cada vez que venga un reto, Julio, pues estaremos dispuestos a verlo y tenemos cierta experiencia en el área de exportación. Entonces estamos viendo lo que pueda pasar. Los mangos. Señor embajador, y en cuanto al banano, ¿llegamos ya a nuestro techo o sabemos que somos líderes a nivel mundial en banano orgánico? Pero en el caso del Reino Unido, ¿llegamos al techo o se pueden incrementar las exportaciones? Mire, eso de ser líder mundial de banano orgánico es un cliché. No me diga eso no es cierto. Lo voy a explicar, primero explicarlo. Hace 10 años nosotros producíamos el 90% de banano orgánico del mundo. En este momento tal vez estamos ya a un 40, un 50 del mundo, porque ya Perú produce orgánico, Ecuador produce orgánicos, ya tenemos competencia de banano orgánico y por eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos. En el Reino Unido, y voy a decir esto que se dice muy pocas veces, nosotros somos un país productor de banano, pero lo que producimos es poquito para que sepamos. Y pongo el ejemplo. Dominicana produce entre 300.000 y 400.000 cajas de banano por semana, pero Ecuador produce 7 y 6 millones de cajas semanales. Entonces, nos consideramos bananeros porque tenemos un nicho de mercado y eso es lo que tenemos que cuidar. El nicho de orgánico, el nicho de comercio justo. Los nichos son los que nosotros tenemos que trabajar porque no somos muy competitivos con los demás países centroamericanos y suramericanos. En Inglaterra, señora, pues sí, no está el techo. Estamos trabajando para ver nuevas empresas. Ya hemos ido a varias compañías. Bueno, aquí tenemos una compañía que es de dominicana, la dueña es dominicana, casada con un inglés,
y no nos está comprando a nosotros. Y yo traté inmediatamente de acercarnos, ¿qué pasa contigo que tú no compras mi banano siendo dominicana? Y me hablaba de competitividad y eso, pero estamos trabajando en cómo aumentar ya los volúmenes básicamente hasta Reino Unido. Y por qué no, los colegas embajadores de otros países consideran que yo tengo un poquito de background agropecuario y también me han consultado algunas cosas. Estamos haciendo algunos trabajos ya a nivel europeo para aumentar. ¿Usted viene del sector agropecuario, señor embajador? Sí, yo soy graduado de la Ucamaima, hice Ucamaima en los tiempos cuando hice Ucamaima en un programa. Luego estudié inglés en Georgetown University y hice una maestría en Texas por el AIDE, cuando el AIDE daba becas ya en el país. Aproveché una de esas becas. Okay. O sea, que mi época del área agropecuaria, pero con la experiencia ya de la edad, ¿no? y de haber visto un negocio. Señor embajador. Sí, señor. Bueno, yo tengo una hija que vive en Londres, vive en Hood, es una ciudad que está a 1 hora en tren de Londres, y en un supermercado de Hook, que es un pueblito pequeño, encontré cacao orgánico de República Dominicana. Sí. Eury, la embajada norte está aquí en Crown Rock y al lado está un supermercado Waitrose. Y yo fui al supermercado, y te voy a decir esto para que te sorprenda. Encontré el banano de la finca de Elnio Durán del Código 84, estaba en ese supermercado. ¡Wow! Increíble. Wow. El Código 84, que es una finca que tengo en Castillo Palma, encontré banano mío puesto ahí. Banano suyo encontró ahí. Mío. El que yo no compraba en mi finca lo compré aquí. Hay posibilidades entonces ahora con esta situación, porque con el Brexit, Inglaterra de alguna manera tendrá que reforzar negociación directa, no a través de la Unión Europea, con diversos países. ¿Usted piensa que hay grandes posibilidades de poder más productos dominicanos llevar a Reino Unido? Mira, de hecho, cuando se firmó el EPA, Europa y el Caribe y Centroamérica y eso, nosotros quedamos envueltos en la firma del EPA con el Caribe. Y estamos discutiendo internamente, y son cosas que ya debo consultarla con mis superiores, el canciller y José Julio, la posibilidad de negociar tal vez un tratado bilateral directamente República Dominicana, Reino Unido. Entonces ahí veremos ya todos los puntos que deben favorecernos para ese tratado. Pero sí, hay posibilidades de crecer y de hacer. ¿Cuántos dominicanos viven en Inglaterra? La Luz, cuando yo regresé acá no había un censo, no había estadísticas, sí los números digamos, de hecho ya estamos trabajando en un plan para buscar la forma en términos estadísticos de saber cuántos dominicanos tenemos acá, pero se habla de unos 7.000 a 8.000 dominicanos en el Reino Unido, porque ha habido mucha migración de España en los últimos tiempos para acá, para el Reino Unido. ¿Y la tolerancia a la migración allá es abierta, limitada o hay rechazo? Yo entiendo que la educación, ahorita hablaba y no me voy a cansar, yo siento que estamos en una ciudad normal, o sea, yo no he sentido nunca nada y siento que estoy como... De todas maneras, ¿cómo marchan los, señor embajador? Yo sé que el embajador lo debe tener por ahí, lo habrá leído, pero no viene mal sí, para comprender mucho de estas situaciones, leerse la raza inglesa. El embajador debe tener por ahí. Julio, ya la leí hace ratito. Este es el comercio triangular de Bosch. Este es el comercio triangular. Pero tú le hiciste una pregunta y es sobre la pregunta. Inglaterra era un imperio. Pero lo que tú le trataste, ese libro lo aborda, entre otras cosas. Sí, pero ha cambiado mucho por la participación de las colonias y de las relaciones que tenía Inglaterra con el mundo entero. En la India, por ejemplo, hay muchísima gente de Asia en Inglaterra. Sí. Ha variado, está variado. Bueno. Julio. Sí. Pues, usted iba a decir algo, embajador, termine. No, le decía a Julio que sí, ya leí el libro de Joaquín Balaguer, precisamente, La raza inglesa. Es que si empieza por raza, ya yo tengo un estigma. Sí, pero si empezó por raza, ya es el siglo XIX. Pero léelo. Vamos a ver. Tú léelo. Porque tú no el libro muy bueno. Haya leído. Adelante. Sí, hay buenas cosas. Señor embajador, ¿cómo marchan los preparativos para la Conferencia Mundial de Cambio Climático de Naciones Unidas, que será precisamente en el Reino Unido, creo que en noviembre? ¿Cómo marchan los preparativos? Como ustedes sabrán, y yo estoy seguro que entienden que yo puedo solamente dar informaciones que me llegan oficiales, luego no puedo decirlas. Lo que sé que ya le llegó la invitación al presidente Abinader, se le va a entregar esta semana
para que él confirmara la participación. De antemano ya nosotros estamos preparando alguna visita a las cámaras, a las casas de los lores, a la Universidad de Oxford, preparando el evento, pero todavía no nos ha informado de Cancillería que donde recibimos la línea de trabajo, la realidad si viene o no viene el presidente. O sea, yo no puedo decirle si hay seguridad de que venga porque no me han dado la información con precisión ni oficialmente. Bueno, muy buena entrevista esta. Bueno, pues muchas gracias, señor embajador de siempre. La República Dominicana en el Reino Unido, el embajador Elnio Durán. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Placer inmenso. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Muchas gracias. Pero voy a ver dónde le